Hola, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Hola, Buenas noches, hola, doctor. Luis, ¿cómo Buenas noches, doctor. Doctor. Buenas noches, ya? doctor. Hola, hola. Buenas noches, doctor. Última clase. Hola, hola, Dolly. Un placer. A ver, chicos, chicas. Última clase, miren, hoy yo me voy a despedir más o menos a las 9 de la noche. Tengo una reunión para... hice peripecias, la verdad, les cuento a ustedes, para poder evitarles esto. Tengo unas clases señaladas para San Simón. Las cambié, pero en esos cambios, porque lo de ustedes era primordial, creo que han tenido muchos retrasos, así que esa fue la circunstancia. Esta noche tengo una reunión a las 9 para reanudar mis clases para ellos, ¿ya? Ando constante en esto, es algo que la verdad ustedes saben cuando uno pasa clases, da vida, es diferente al trabajo extenuante que hay, ¿no? No digo que no sea extenuante pasar clases, pero es otra forma de estar extenuados, cansados, ¿ya? A ver, por favor empecemos inmediatamente con las exposiciones, ¿ya? Voy a intentar ser ordenado como he estado siendo, vamos a ir con los números. Les tocaría a nuestros compañeros Calani y Vallejos. ¿Dónde están? Buenas noches, doctor. Hola, Juana. ¿Dónde está tu compañero Vallejos? Creo que no ha ingresado a sala todavía. Ese es el problema, ¿ve? En lo complicado que estamos. A ver, dejémoslo para despuesito, voy a retomar. Solamente un campo te voy a retroceder, espero que tu compañera también te siguiente. Es hombre, ¿verdad, Mujer. Juana? Ay, ay, ay. Por favor, búscala, no sé, conéctala. Hasta mientras paso a Bernabé. ¿Dónde está? Con Verástegui, si no me equivoco. Tampoco están todavía. Limachi con el número 30. Limachi está aquí con su compañero Gómez, si no me equivoco. Van a disculpar, a veces anoto bastante rápido ahí mi letras muy mala. Tampoco están. ¿Dónde está Norma Choque? Y tengo un grupo rezagado. Sí, estoy bien todavía. Al 31 voy. A Norma Choque, ¿dónde está? Con Juan Huanca. ¿Dónde está Torres con Dolly? Dolly ya está aquí. ¿Dónde está tu compañero Dolly? Aquí, Buenas doctor, noches, doctor. presente. Está en sala. Estamos en sala. Ya, compañera, vamos, Bismarck, empiecen por favor ustedes. Ya, gracias, No doctor. se, no se olviden, Nosotros hemos máximo, esta vez, máximo 10 minutos, mejor si es menos tiempo. Vamos, empiecen por favor, muchachas, muchachos. Ya. Doctor, nosotros hemos escogido la Declaración Constitucional 003, quebrado 2013, de 25 de abril. Esta declaración constitucional atiende en consulta a un proyecto de ley. El proyecto de ley se llama Ley de Aplicación Normativa y se remite en consulta por en su momento, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Álvaro García Linera, y presidente, ¿no?, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco del artículo 112 del Código Procesal Constitucional, que este artículo habla sobre la legitimación, o sea, quienes pueden presentar o quienes pueden enviar en consulta este tipo para el tema de la constitucionalidad previa, ¿no es cierto? Es por eso que a través de una resolución camaral se manda en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional de la Cámara de Senadores. Dicho esto, este artículo, en este caso de consulta previa, esta declaración constitucional hace, ¿no?, un análisis a que cuando es una consulta previa a lo que va a analizar el Tribunal Constitucional, tiene que ser de manera específica o la incompatibilidad. Es decir, que no se podría el Tribunal Constitucional inmiscuirse o meterse en recomendar formas de redacción, ¿no es cierto?, o contenido, porque ya se estaría desnaturalizando el objetivo que tiene este control previo de constitucionalidad, ¿cierto? Porque esta función es exclusivamente del legislador. Este proyecto de ley que se manda en consulta tiene una totalidad de 6 artículos, y de los 6 artículos,
los 3 primeros va a hablar mi persona y los 3 posteriores mi colega Bismarck, ¿ya? El artículo primero, que refiere al objeto de esta ley, dice así, ¿no? La presente ley tiene por objeto determinar la aplicación normativa de 5 preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado a fin de establecer su correcto ámbito de validez, respetando el tenor literal, así como el espíritu de la norma suprema. De acuerdo a lo que usted nos manifiesta, de acuerdo al tiempo también, esta declaración constitucional hace un análisis y eso está a través de la sentencia constitucional, la 1227, donde en esta sentencia constitucional establece la existencia y contenido de 2 partes esenciales de la Constitución Política del Estado, es decir, una parte dogmática y una parte orgánica. De esta parte dogmática habla la sentencia constitucional 0044, que es de -R, que es del 20 de abril del 2010. Y aquí, de manera textual, en esta sentencia constitucional, consolida, ¿no?, que el principio de la parte dogmática de la Constitución Política del Estado tiene una aplicación directa. Es decir, que en resumen, la parte dogmática de la Constitución Política del Estado no necesita de ninguna otra ley para que sea aplicada. Sin embargo, la parte orgánica sí necesita de una ley que lo complemente, ¿no es cierto? La parte dogmática ya sabemos que habla de principios, valores, derechos y garantías constitucionales, y la parte orgánica es aquella que determina la forma y la estructura del Estado. Entonces, a través de esta sentencia constitucional que pude hablar, hablan y establecen estas 2 características y estas 2 partes de la Constitución, y que para la parte dogmática no necesita de una ley especial de desarrollo para que sea aplicado, sino de manera directa. Es por eso que, de acuerdo al análisis que realiza el Tribunal Constitucional al artículo 1 específicamente, determina, ¿no?, determina e indica que el proyecto de ley, refiriéndose al artículo 1, forma parte de la parte orgánica de la Constitución Política del Estado. Es decir, que no es que pueden, sino que debe ser desarrollado por quién mejor que pues por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que establece que una de sus atribuciones de la Asamblea es precisamente aprobar normas, derogar, abrogar y modificar. Eso, y por lo tanto, establece que es compatible con la norma constitucional. Respecto al artículo 2 que se manda en consulta, habla sobre el Consejo de la Magistratura e indica que el control administrativo de justicia establecido en el artículo 159, inciso 13 de la Constitución Política del Estado, lo ejerce el Consejo de la Magistratura, cuyos miembros son preseleccionados de conformidad a lo establecido en el artículo 158, parágrafo 1, inciso 5 de la Ley Fundamental. Al respecto, el artículo 193, parágrafo 1 de la Constitución, señala precisamente esto, que es el Consejo de la Magistratura, que es la instancia responsable del régimen disciplinario, y no solamente en la jurisdicción ordinaria, sino también en el tema agroambiental y de las jurisdicciones especializadas. Entonces, el proyecto de ley, hablando de este artículo 2 precisamente, se limita a desarrollar cuál es el órgano a que se refiere el artículo 159, el numeral 13 de la Constitución Política del Estado, que establece que es una de sus atribuciones de la Cámara de Diputados, que es preseleccionar a los candidatos y a los postulantes al control administrativo de justicia y al control administrativo de justicia, y remitir al órgano electoral la nómina de los precalificados. Al respecto también está el artículo 158, parágrafo 1 de la Constitución, que establece que son atribuciones de la Asamblea Plurinacional preseleccionar a las candidatas y a los candidatos. Entonces, podemos concluir que el artículo 2, mandado en consulta, constituye una norma en desarrollo y, por lo tanto, es compatible con la norma constitucional porque corresponde también a la parte orgánica de la Constitución Política del Estado y no así a la parte dogmática. El artículo 3, que se manda en consulta, habla sobre la elección del Contralor General del Estado y establece
que el Contralor General del Estado será elegido por 2/3 de votos de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y mérito a través de concursos públicos de conformidad al artículo 124 de la Constitución Política del Estado. Este artículo reitera lo que ya está en la Constitución Política del Estado en su artículo 214, que establece que el Contralor o el Contralor General del Estado se designará por 2/3 de votos presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que la elección requerirá de convocatoria pública previa, calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso. Entonces, al respecto tenemos también el artículo 15 de la Constitución, donde señala que es atribución del presidente nombrar de entre de las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional a la Contralora o al Contralor General del Estado. Esta declaración constitucional también es importante porque en uno del análisis que realiza, habla también sobre el tema de cómo se realizó o de cómo se aprobó la Constitución Política del Estado a través de la Asamblea Constituyente del 2006. Entonces, establece que deriva entonces la Constitución Política del Estado, ha derivado pues del pueblo, ¿no? De lo que ha expresado el constituyente, porque ha sido una constituyente originaria. Y es la voluntad del soberano lo que se ha plasmado y lo que se ha transmitido en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, habla que en algunos casos, excepcionalmente, se pueden, pues, ¿no? Haber antinomías o fricción de normas en algunos casos, ¿ya? Pero entonces, esta declaración constitucional establece que el llamado acá a dilucidar esta situación es la Asamblea Legislativa Plurinacional y no entendiéndose como que la Asamblea va a interpretar la Constitución Política del Estado, sino simplemente que va a aclarar y va a materializar la soberanía popular que no puede ser limitada ni restringida por ninguna norma ni autoridad. Por lo tanto, bajo estos conceptos, este artículo número 3 también es declarado constitucional y el Tribunal Constitucional determina que es compatible con la Constitución Política del Estado. Y le cedo la palabra a mi colega. Vamos, Bismarck. Buenas noches, doctor. Una apresurada, vamos. Muy Está bien, bonita gracias, el tema doctor. que escogieron. Con relación a la Vamos. aplicación, con relación al artículo 5 de la ley de aplicación normativa, 4, perdón, de la ley de aplicación normativa, este establece en su parágrafo 1 que de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el presidente y el vicepresidente pueden ser elegidos de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado y reelectos por una sola vez, ¿no? De forma continua. En su parágrafo 2 establece la prescripción contenida en la disposición transitoria primera, parágrafo 2, la cual es aplicable a las autoridades que después del 22 de enero del año 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos sin nueva elección, designación o nombramiento. En ese entendido, estimado docente, hay que hacer mención a lo que establece el artículo 166 y el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. El artículo 11 de la Constitución establece que el sistema de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia es un sistema democrático, ¿no? El cual se ejerce de 3 formas, a través de la democracia directa y participativa, representativa y comunitaria. El artículo 166 establece que el presidente y el vicepresidente serán elegidos por voto universal, directo, libre y secreto. En ese entendido, con relación al test constitucional que realiza el Tribunal Constitucional, se puede evidenciar que no hay ninguna transgresión a la norma, porque la Constitución, a partir del año 2009, establece que realmente, de acuerdo al artículo 168, el presidente y el vicepresidente deben ser elegidos de esa forma y pueden ser reelectos por primera vez tomando en cuenta la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado. Con relación a los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución Política del Estado, estos se deben seguir computando o se seguirán computándose hasta la posesión de las nuevas autoridades electas, que de acuerdo a la disposición transitoria primera de la Constitución debe ser en el mes de abril del año 2010.
En este sentido, la disposición transitoria primera de la Constitución debe interpretarse conforme a las normas definitivas que están contenidas en la propia norma suprema, que es la Constitución, y específicamente por la parte dogmática constitucional. Entonces, la precisión normativa realizada por el artículo 4 en su parágrafo primero del proyecto de ley objeto del presente análisis constitucional, para el cómputo del plazo para la reelección de las autoridades a través del voto popular no desborda el contenido normativo establecido en la Constitución Política del Estado. Con relación a la compatibilización del artículo 5 del proyecto de ley de consulta, este establece que de acuerdo a lo establecido en el artículo 158, parágrafo 1, numeral 11 y 321 en su parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá considerar en el término de 60 días el presupuesto general del Estado que es presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el órgano ejecutivo. En ese entendido hay que tomar en cuenta que el artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece como una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar el presupuesto general del Estado presentado por el órgano ejecutivo en el plazo de 60 días, ¿no? En caso de no ser aprobado en ese plazo, obviamente el proyecto se dará por aprobado. El artículo 321 de la Constitución dispone que el órgano ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional al menos 2 meses con anticipación antes de la finalización de cada año fiscal el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, ¿no? Para que pueda ser tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso se puede evidenciar que el legislador ordinario, ¿no? En el artículo 5 del proyecto de ley de consulta, determina como una obligación facultativa para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda aprobar el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. Este artículo señala que el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá considerar, ¿no? Cuando el texto constitucional manda u ordena que debe, de forma imperativa, que la Asamblea debe aprobar el presupuesto general del Estado. O sea, hay un cambio aquí en el verbo deberá por podrá. Esto implica una reforma constitucional, la cual no es posible de ser analizada a través del Tribunal Constitucional. En ese sentido, no es viable cambiar un deber constitucional con una facultad legal, ¿no? Establecida en una norma. Entonces, por eso este artículo resulta ser inconstitucional. Con referencia al artículo 6, sometido en consulta, este establece lo siguiente: la obligación de denunciar los tratados internacionales contrarios a la Constitución Política del Estado establecida en la disposición transitoria novena de la Constitución, la cual implica la posibilidad de denunciarlo o alternativamente demandarlo ante los tribunales internacionales de justicia. En este sentido hay que establecer que los tratados internacionales anteriores a la vigencia de la Constitución Política del Estado y que no la contradigan, obviamente tienen que mantenerse dentro del ordenamiento jurídico del Estado boliviano con rango de ley. En este entendido hay que tomar en cuenta aquí 2 elementos relevantes de gran importancia. El primero es el que está referido a la facultad que tiene el Estado boliviano de poder denunciar aquellos tratados internacionales que contradicen o que están en contra de la Constitución Política del Estado y a tenerlos como en rango de ley aquellos tratados que están en orden o en el marco de la Constitución Política del Estado. En el primer supuesto referido a aquellos tratados internacionales que contradicen la Constitución, debe aclararse que no es potestativo del órgano ejecutivo denunciar o alternativamente demandar, ¿no? Ante los tribunales ante los tribunales internacionales de justicia. También hay que establecer que... Voy a tener suficiente misma, suficiente, está muy bien. Suficiente. Ya, a ver si otro grupo también agarró este tema, sería fabuloso, ¿ya? Porque está muy bonita la resolución, pero evidentemente no va a haber mucho tiempo. Muy bien a este grupo. ¿Dónde está el grupo 33 de Suárez y Sales? Buenas noches, doctor. Presente, doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Enciendan sus cámaras, empiecen, por favor. Tienen máximo 10 minutos hasta y media. Procedan, por favor. Ya, buenas noches para todos los colegas también. Nosotros como grupo hemos elegido el auto constitucional 0090/2015-CA.
En materia de estudios y consultas sobre la constitucionalidad de preguntas para referéndum del Departamento de La Paz. Dentro de los antecedentes tenemos por memorial presentado el 5 de marzo de 2015, cursantes en foja 18, 19 vuelta, el señor Marco Atilio Lozano Arce y Abel Suazo Gutiérrez, adjuntando testimonio de poder 182 /2015 del 2 de febrero en representación legal de Vilma Velasco Aguilar, presidente del Tribunal Supremo Electoral, remiten ante el Tribunal Constitucional Plurinacional la consulta sobre la pregunta para el referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz para el respectivo control previo de constitucionalidad. Como trámite procesal, tenemos por decreto constitucional el 6 de marzo de 2015, antes de ingresar al análisis de la presente consulta, se señaló audiencia para el 11 del mismo mes y año, habiendo sido efectuada la misma con la presencia de las partes. Por lo tanto, la presente resolución fue emitida dentro del respectivo plazo. El análisis que efectuó el grupo lo va a exponer el colega Diego Suárez, doctor. Le cedo la palabra. Continuando Espérame, con... A ver, Diego, espérame. Levi, hermano, Sí. te tengo anotado aquí como si hubieras expuesto. No es así, ¿verdad? No, doctor. Escucha, entonces voy a tener que preguntar, tal vez le anoté a Levi y no le anoté a alguien. Es bien importante saber después de la exposición de Diego Suárez. Procede nomás, por favor, Diego Suárez. Ok, doctor. gracias, doctor. Continuando con lo que había explicado el colega que me antecedió, como él manifestó, el presente auto tenía como finalidad pues hacer una consulta sobre la constitucionalidad o no de una pregunta de referéndum, ¿no? Bueno, entrando al fondo ya, pues, nosotros hemos podido evidenciar que evidentemente se han cumplido con los requisitos, ¿no?, que establece el Código Procesal Constitucional en su artículo 27, numeral 1. Sin embargo, en el numeral 2 del citado artículo podemos evidenciar que señala que la Comisión de Admisión rechazará las acciones demandadas en consulta y recursos en los siguientes casos. En la presente acción, me voy a adelantar un poquito, ella fue rechazada, ¿no?, en virtud al inciso A del artículo 27, ¿no?, porque señala que puede ser rechazado cuando concurra la cosa juzgada constitucional. De manera resumida, doctor, quiero explicar que esta consulta fue rechazada porque ya había sido presentada como consulta, ¿no? Entonces tenía calidad de cosa juzgada constitucional. Entonces, el tribunal no podía entrar al fondo de la pregunta. Y básicamente eso es, en resumen, doctor, cualquier consulta estamos aquí. Su audio no se le escucha, doctor. Perdón. Disculpen, sí, para no cruzarme con ustedes, lo apago. En realidad, si nos damos cuenta, depende lo que busquemos, depende lo que queramos encontrar. Algunas cuestiones por cuestión política se vuelven complejas en las resoluciones que hemos estudiado. Otras no merecen más problema al respecto, ¿sí? Por ejemplo, en estas cuestiones de preguntas para ciertos tipos de referencia y todo lo demás. Es la carga que les decía política que tiene este contexto, ¿ya? A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está la compañera Álgebra? Regina, ¿dónde estás? Ya voy a tener, ojalá, yo me acuerdo de los compañeros que han estado. A ver. Hola, Regina, ¿estás ahí? Sí, doctor. Álgebra, como tienes apellidos Ilis y estás cerca de los compañeros que han... tú todavía no expusiste, ¿verdad, Regina? Todavía, doctor. Perfecto, entonces voy a preguntar. Ya, y seguir avanzando. Yo voy a solucionar nomás este tema. A ver, ¿dónde está el próximo grupo? Voy a ir, disculpen ustedes, los que no estaban van a tener que pasar nomás al final, ¿ya? Estoy tachando a los que tengamos. Ahora en 33 vamos a 34, que son las compañeras Sara Alcócer y su compañera. ¿Dónde están?
Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Sara. ¿Con quién está Sara? Aquí estoy con un apellido aquí que no me ubico. Con álgebra Regina Siles Álvarez. Exactamente, mira, aquí está, justo preguntando de álgebra, es la que no entendía, por eso pregunté. Por favor, procedan, muchachos. Procedan, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Mi compañera y yo hemos elegido el auto constitucional número 0069/2014-11A del 25 de febrero del año 2014, en el cual en la parte de los antecedentes se manifiesta que el escrito fue presentado en fecha 7 de febrero del año 2014, cursante a fojas 317 a fojas 320, por Roberta Bautista en su calidad de presidenta del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de San Agustín de la provincia Enrique Valdivieso del departamento de Potosí, el cual fue enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional su proyecto de carta orgánica. Respecto a ello tenemos la petición. Dentro de la petición solicita se someta al control previo de constitucionalidad el proyecto de la Carta Orgánica Municipal de San Agustín del departamento de Potosí. Dentro de ello también tenemos el marco normativo constitucional y legal. Tenemos el artículo 275 de la Constitución Política del Estado, que establece: cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto del estatuto o carta orgánica, que deberá ser aprobado por los 2/3 en total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad entrará en vigencia como norma constitucional básica de la entidad territorial mediante referéndum aprobatorio de su jurisdicción. Esa es la norma en la que se basaron para presentar el correspondiente solicitud para realizar dicha carta orgánica, para la revisión de dicha carta orgánica. Le cedo la palabra a mi compañera Álgebra Regina. Sí, buenas noches. Perdón, no sé si se escucha. Sí se escucha, pero no se ve la imagen, Ya, álgebra. doctor. Enciende cámara, por favor. Ahora sí, doctor. Ahora. Bien. En ese sentido, una vez ya presentada la acción y realizado el análisis del cumplimiento de los requisitos de admisión, se pasó a la verificación del cumplimiento de los mismos, siendo que ya examinados los antecedentes y toda la documentación que se presentó conjuntamente a la acción, se determinó que, de acuerdo al artículo 118, parágrafo primero del Código Procesal Constitucional, se había acreditado la legitimación activa de la presentante, es decir, en este caso, de la presidenta del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de San Agustín, ya que ella, conjuntamente a la acción, presentó el acta de sesión ordinaria de conformación de la respectiva directiva. También presentó fotocopias legalizadas de la ley por la cual se aprobó la ley del proceso participativo de elaboración del proyecto de la Carta Orgánica Municipal, las actas de sesiones, la de asignación de comisiones y seguimiento. Asimismo, se presentó el acta de inicio de taller de capacitación para la revisión del proyecto de 19 y 20 de noviembre, la capacitación para la revisión del proyecto, decía, ¿no? Las diferentes convocatorias que se habían realizado para el taller de socialización de este instrumento. También fueron presentadas la designación de los representantes encargados del recojo de propuestas y apoyo en la redacción de la Carta Orgánica, el acta de sesión ordinaria para revisión y aprobación del anteproyecto, las actas de proceso de elaboración participativa del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de San Agustín, que aprobaron
participativamente por 2/3 de votos del total de sus miembros el proyecto de la Carta Orgánica y la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de San Agustín. Finalmente se presentaron también fotografías de las sesiones de revisión de la Carta Orgánica, y en ese sentido el tribunal decidió que al haberse dado cumplimiento con la acreditación de la legitimación activa, correspondía admitir la solicitud de control de constitucionalidad del proyecto de la Carta Orgánica en virtud de lo que establece el artículo 119, parágrafo 2 del Código Procesal Constitucional, doctor. Ya con ello pasa a la siguiente fase que está establecida en el artículo 120 del Código Procesal Constitucional respecto a la resolución de la acción, ¿verdad? Eso sería todo, doctor. Gracias a Gebra. Es un proceso bastante sencillo. Vimos, no hay ningún problema ya. A ver, vamos avanzando, vamos al grupo 35, que sería ¿dónde está Juan Carlos Choque y Armando Mamani? Doctor, aquí estoy, doctor. Armando Mamani. Buenas noches. Procedan, muchachos. Procedan. No, Buenas Armando noches. Mamani Quinta. Por eso. Con tu compañero Choque. Ahí está Juan Carlos Choque. Vamos, a ver. Estoy bien, ¿no? Armando Mamani y Juan Carlos Choque. Estoy bien, ¿verdad? Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Procedan, compañeros. Buenas noches, doctor. Primeramente, voy a hacer conocer un breve resumen sobre análisis de caso Declaratoria Constitucional Plurinacional 0022, quebrado 2019, Sucre, 1 de abril de 2019. Mediante memorial presentada el 11 de marzo de 2019, cursante de fojas 118 a 121, la consulta indica que habiéndose declarado la compatibilidad total de proyecto de Estatuto Autonómico de Territorio Indígena Multiétnico del Departamento de Beni a través de Declaratoria Constitucional Plurinacional 0092, quebrado 2017 de 15 de noviembre, correlativa del Declaratoria Constitucional Plurinacional 0076, quebrado 2017 de 25 de septiembre. En sesión del 22 de diciembre de 2018, la Asamblea Territorial del Territorio Indígena Multiétnico aprobó de manera unánime la pregunta de referéndum aprobatorio mediante resolución 01, quebrado de diciembre de 2018. De igual fecha, pregunta que fue presentada al Tribunal Supremo Electoral, entidad que se pronunció por medio de la resolución 070, quebrado 2019, de 6 de febrero, a través del cual se aprobó el informe técnico 047, quebrado 2019, de 1 de febrero, respecto a la conformidad de la pregunta con un parámetro legal técnico. En tal mérito solicita a través tribunal proceder al control previo constitucionalidad de la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la aprobación y puesto en vigencia del Estatuto del Gobierno Indígena Autónomo del Territorio Indígena Multiétnico? Sí, no. En previsto de los artículos 121, 122 y 124 del Código Procesal Constitucional, para someter a referéndum aprobatorio el proyecto de Estatuto Autonómico del Territorio Indígena Multiétnico del Departamento de Beni, por resolución 070, quebrado 2019, en 6 de febrero, emitida por la Sala Plena, se resolvió. A través de propuestas se pregunta de conformidad al informe técnico 047, quebrado 2019, disponer la presidenta del Tribunal Supremo
Electoral active el recurso constitucional de consulta sobre la constitucionalidad de la indica pregunta de referéndum ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Instruir al Servicio Intercultural y Fortalecimiento Democrático el seguimiento y control de trámite de la solicitud de referéndum aprobatorio del proyecto de Estatuto del Gobierno Indígena Autónomo del Departamento de Beni. Lo daría al doctor Choque, que continúa. Gracias, compañero doctor. Siguiendo con la defensa del trabajo, bueno, ya lo ha dicho, ¿no?, nuestro colega, de que en sí la declaración que hemos revisado trata pues de la aprobación a la consulta, ¿no?, de una pregunta que se está pretendiendo sacar, ¿no?, para el gobierno indígena autónomo del territorio multiétnico del Beni, ¿no? En esa línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional pues toma algunos parámetros para poder emitir esta declaración. Entre ellas toma primero la declaración 0016 quebrado 2019, el cual pues sienta dos pilares fundamentales para que se deba considerar pues la pregunta, el análisis de la pregunta en sí. Una es la legitimación, ¿no?, que determina quiénes son las autoridades o entidades que están legítimamente autorizadas, si se podría utilizar el término, para que se pueda reunir uno de los requisitos. En este caso habla de los presidentes de las diferentes cámaras de la Asamblea Legislativa y del presidente del Estado Plurinacional como primer elemento. Pero también tiene un segundo aspecto que sería pues la iniciativa popular. Y también pues delega una responsabilidad a la presidenta o presidente del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Primer aspecto. El segundo aspecto es la oportunidad. Esto quiere decir que una vez cumplida todo el trámite y los requisitos para que un estatuto deba ser considerado para una región, debe cumplirse también la oportunidad. Quiere decir que se tiene que tener ya lista la consulta, una pregunta que se formula, que se pretenda socializar a la población para que sea objeto de una elección. Y para ello, esto determina pues 7 días, tal cual lo dice la Declaración Constitucional Plurinacional, la 0016, quebrado 2019. No es un aspecto. Segundo aspecto nos habla de la Constitución, ¿no?, de que se basa en un sistema de justicia pronta y oportuna, y que también el 196 de la Constitución en su parágrafo 1 delega a que esta verificación y control previo de la constitucionalidad pues se la delega a través de, la ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Es un aspecto muy importante que esta declaración utiliza. Y también habla de otra declaración constitucional plurinacional, que sería la 001-2014. Esta nos habla sobre los parámetros específicos que debe tener una pregunta que se pretenda llevar a un referéndum, ¿no? Y esta nos dice algunos parámetros, que sería: la pregunta debe ser cerrada, es decir, que solamente permite una respuesta sí o no. Debe ser directa, después debe tener términos claros, es decir, que la población no pueda confundirse con esa terminología que se pretende insertar a la pregunta, y debe ser concreta y precisa, pero también debe ser imparcial. En este caso, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional revisa la consulta que pretende hacer, esta pregunta se resume de manera textual, lo voy a leer, por favor. Dice: ¿está usted de acuerdo con la aprobación y puesta en vigencia del Estatuto del Gobierno Indígena Autónomo del Territorio Indígena Multiétnico? Sí, no. Esas serían las respuestas. Entonces, el Tribunal Constitucional, a través de su sala plena, verifica cada una de estos términos que se pretende insertar en la pregunta para el referéndum. Entonces, hace también un análisis de las anteriores declaraciones que han emitido y ve ese cotejo que tiene que cumplir 4
parámetros, 4 criterios, como lo denominan ellos. Por ejemplo, está el criterio de la claridad, que ya les he indicado, que la pregunta debe ser sencilla, clara, cerrada, directa. Después debe ser el criterio de pertinencia. Esto quiere decir que la pregunta debe surgir de todo el bagaje y el procedimiento fáctico y jurídico. Esto quiere decir que tiene que haber un hecho que lo haya motivado y ese hecho deba cumplir todo el bagaje jurídico. Esto podríamos decir incluso entre los requisitos para sacar un estatuto, estructurarlo, atribuir responsabilidades, competencias, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se emite y una vez que ya se tenga el control previo de constitucionalidad, ya tiene que surgir la pregunta. Ese es el criterio de pertinencia. Luego viene el criterio de competencia, que sería obviamente lo que estamos hablando, las autoridades legítimamente para pues activar. Y por último tenemos el criterio de permisibilidad, ¿no? Esto es directamente a través de la participación directa que va a ser ejercida por el ciudadano para entrar a esa consulta del referéndum. Entonces, esta declaración constitucional plurinacional 0022/2019 lo que hace es revisar la pregunta y el tribunal dice que está bien, está correcto, cumple los parámetros que ya han sido analizados y pues lo declara constitucional. Entonces, ese sería el análisis que hace esta declaración, doctor y compañeros. Muy bien, me ha gustado por el tema del contexto de las preguntas que estaban ligadas a un tema indígena, originario, campesino, de cierta forma, ¿ya? Gracias, doctor. A ver, a ustedes. El grupo de Willy Banca y Lila Limpias, ¿dónde están? El grupo 36. Doctor, buenas noches. Una consultita, perdón. Le habla Patricia Bernabé. Quería preguntarle, bueno, nosotros, bueno, mi persona y con mi compañera somos el grupo 29. No nos ha llamado. Voy a retornar con ustedes, chicas, voy a retornar. Permítame avanzar nomás. Todos los que estén van a exponer. Y por favor no se desconecten. Tengo algunas preguntas que hacerles en este tema, ¿ya? Es muy importante el día de hoy, a pesar de que no te preocupes. ¿Dónde está Willy Banca? Limpias, Lila. Bueno, no están. A ver, el próximo es... sería López con Aliaga, ¿dónde están? Doctor, la compañera me ha dicho que no va a poder participar. De todas formas, yo he preparado solo. Ya, pero entonces volvamos, ¿sí? Y luego les digo al final qué va a pasar con los compañeros que nunca participaron. Voy a ir preguntando nombre por nombre, ¿ya? Doctor, yo he preparado el tema solo. No sé si lo puedo exponer o espero al final. No, ahora voy a ir a donde están dobles, primeramente Alejandro, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Dónde está el grupo Calani Vallejos? Presente aquí, doctor. Nuevamente, Juana, no hay tu pareja, ¿no? Me indicó que iba a ingresar a sala, doctor. No sé si se encuentra. A ver, ¿dónde está Vallejos, por favor? Está en sala, creo ya, Marisol Vallejos. Colega. Perdón, con Díaz. Perfecto, Marcel Díaz. Empiecen, compañeras, empiecen, ¿ya? A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué nos ha dicho la compañera? Ya, listo, ya. Empieza, por favor, Juana, empieza. Ya, muy buenas noches. Hemos escogido el auto constitucional 0070, quebrado 2012, CA, del 22 de febrero del 2012. Se refiere a una pregunta de consulta sobre referéndum, en el que se refería a que si está usted de acuerdo en que su municipio se adquiera la condición de autonomía indígena originario campesino bajo todos los principios y preceptos que establece la Constitución. ¿Quién ha planteado esta consulta?
es la concejal secretaria del municipio de Pampaullagas, de la provincia Ladislao Cabrera, del departamento de Oruro. La concejal Jovia Garisto Choque. En referencia, ella lo ha presentado el 4 de septiembre del 2009, bajo los preceptos del artículo 30, el artículo 294, en el que hace referencia a que todo aquel municipio que desee convertirse en un municipio autónomo indígena originario campesino debe presentar sus estatutos y llevarlos a un referendo autonómico, del cual ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional por 3 razones. 1, porque la consulta fue enviada mediante fax y carecía de firma de abogado. 2, porque en ese entonces el Tribunal Constitucional se encontraba en plena transición y mediante la ley 212 se ha dispuesto que empiece a funcionar nuevamente a partir del 3 de enero del 2012. Tercero, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez le otorgaba a los municipios la facultad provisional siempre y cuando que estos, dentro de los 360 días, realicen sus estatutos autonómicos y lo aprueben. Es decir, que esta ley les reconoce el gobierno autónomo municipal indígena originario campesino. O sea, ya existía este hecho fáctico, ya estaba resuelto, porque fue considerado el 6 de diciembre del 2009, fue llevado a referéndum, en el cual fue aprobado con el 83%, 67%, y no con el 16%. Es decir, que ya fue considerado por el soberano. O sea, ya estaba resuelto en otros términos. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sería extemporáneo. Por esos motivos fue declarado rechazado. Le cedo la palabra a mi colega Marisol Díaz Vallejo. Evidentemente, como mi colega ha mencionado, doctor, se ha hecho el análisis jurídico, ¿no? En el presente caso, y hay 2 razones por las que se ha rechazado, ¿no? En el caso concreto existe la falta de patrocinio de abogado, que es uno por lo que se le ha rechazado, porque hay requisitos que son subsanables, tanto como los que no son subsanables. En este caso, el artículo 30, parágrafo 1 de la Ley del Tribunal Constitucional señala que las demandas y recursos tramitados por el Tribunal Constitucional deberán presentarse con patrocinio de abogado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como han mandado simplemente por fax y lo ha firmado la secretaria del Consejo, en este caso no ha cumplido con ese requisito según nuestra normativa, no es subsanable, ¿no? También el segundo motivo por lo que ha sido rechazado y que me parece más importante es la improcedencia de la consulta de referéndum por sustracción de objeto procesal, ¿no? Conforme al artículo 11, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, la demanda se ejerce mediante el referéndum, o sea, nos señala la Constitución Política del Estado los tipos de autonomía, ¿no? Entonces, en este entendido, el 2009 ya les han dado un cierto tiempo para que realicen este referéndum. Y vuelvo a repetir, eso ha sido el año 2009, cuando ella ha presentado el memorial, el 4 de septiembre del 2009. En el caso concreto, el tribunal, la ley 270, el artículo 272 de la Constitución Política del Estado, establecía la autonomía y por eso se ha realizado eso, ¿no? Aparte de ello, la ley 212 del 23 de diciembre del 2011 ha dispuesto, ¿no?, el inicio de actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional a partir del 3 de enero del 2002, es decir, después, ¿no? Previamente ha sido el memorial en 2009, pero el Tribunal Constitucional recién ha empezado a funcionar el 2012 y es por eso que el 2012 han sacado, ¿no?, este rechazo, puesto que ha sido, como mi compañera ha mencionado, extemporáneo. Además, que el referéndum ya se ha
ya se ha llevado a cabo, ¿no? Ya se ha llevado, más concretamente, ya ha sido considerado por el soberano y en la actualidad ya existe un hecho fáctico resuelto, de modo que el pronunciamiento de fondo no carece de relevancia práctica en realidad, o sea, ya no se puede, porque ya ha sido consultado por el soberano, ¿no? Simplemente eso, doctor, y en realidad ya se ha realizado el control previo también, ¿no? Constitucional de esto, porque se ha superado el momento para el ejercicio de este control. Muy bien, se entendió bastante bien en la explicación que tuvo o realizó nuestra compañera. En este caso ya nos explicó bastante bien del por qué carecía ya de interés o de materia en este caso, ¿ya? A ver, sigo poniéndome, estoy con mis papeles, avancemos. No, ahora sí, vamos, nuestra compañera nos reclamaba Bernabé con Verástegui. Buenas noches, doctor. Hola, Muy buenas noches, Patricia. compañeros. ¿Dónde está tu Patricia Bernabé. compañera? Doctor, buenas noches. Chopina Verástegui. Sujeto, enciendan sus cámaras y procedan, compañeros. Ya, muy bien, doctor. Bueno, la sentencia que nosotros hemos elegido es la Declaración Constitucional Plurinacional 00003, quebrado 2013, de fecha 25 de abril del 2013. Bueno, se refiere a la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de la ley de aplicación normativa formulada por el vicepresidente en ese entonces, Álvaro García Linera, donde se realiza la consulta, es realizada por el proyecto de ley de aplicación normativa formulada por el ex vicepresidente, vicepresidente del Estado Plurinacional, y así también lo podría ser presidente de la Asamblea Legislativa. En esta declaración se manifiesta que se ha realizado todo el cumplimiento establecido referente al artículo 112 del inciso 2 del Código de Procedimiento Constitucional. En el mismo señala la legitimación para realizar la consulta constitucional de la ley, del proyecto de ley de consulta constitucional. Tratándose de este proyecto de ley que fue aprobada por una resolución plena mediante una asamblea legislativa plurinacional o una de sus dentro de sus cámaras, ¿no? De senador, que es dos tercios de miembros presentes que podrían ser de la Cámara de Senadores plurinacional a través de una resolución de camaral, la 010, quebrado 2013-2014. Resuelve para voto favorable de más de 2/3 de sus miembros y remitir una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional en el proceso de ley de aplicación normativa del proyecto de ley. Referente a esto, la normativa se basa de 6 artículos, ¿ya? Entre ellas tenemos el artículo 1, que es el objeto. En esta presente ley tiene como objeto determinar la aplicación normativa de 5 preceptos establecidos de la Constitución Política del Estado. Este establece el correcto ámbito de validez respetando el tenor literal como el espíritu de la norma fundamental. En el artículo 2, Consejo de la Magistratura, habla del Consejo Administrativo de Justicia, que se ha establecido en el artículo 159, inciso 13 de la Constitución Política del Estado. Ejerce el Consejo de la Magistratura, cuyos miembros son preseleccionados conforme establecido en el artículo 158, inciso 5 de la Ley Fundamental. El siguiente artículo hablamos de la elección de la elección del Controlador General del Estado. El Controlador General del Estado es elegido de la misma de 2/3 de votos de miembros del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria pública calificada en base a su capacidad profesional y méritos a través de los concursos, ¿no? que
que sería listo. En el siguiente artículo 4 hablamos de la reelección del presidente y del vicepresidente del Estado. Hablamos que según el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el presidente y vicepresidente son elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución y estas están habilitadas para su reelección una sola vez de manera continua. Asimismo, también en el parágrafo 2 de la Constitución de la Política del Estado habla que es aplicable a las autoridades después del 22 de enero del 2010. Continuaron ejerciendo sus cargos públicos y una nueva elección designada a su nombramiento. Y por otro punto, tenemos tenemos el artículo 5, Presupuesto General del Estado. Manifiesta que según el artículo 158, numeral 1, inciso 11 y el 321, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, en pleno de la Asamblea Legislativa se podrá considerar el término de 60 días del presupuesto general del Estado preventivo por el órgano ejecutivo, que se remitirá a menos de 2 meses antes de la finalización de cada año fiscal. El último artículo sería tratados internacionales anteriores a la Constitución. La obligación de denunciar los tratados internacionales contrarias a la Constitución, estableciendo la disposición transitoria 9 de la Constitución Política del Estado. En los fundamentos jurídicos del fallo, tenemos entre la finalidad de estos fundamentos jurídicos son la naturaleza jurídica, que es el control previo desarrollo de un control posterior que establece al primer fundamento. Y en el segundo tendríamos alcances de la parte dogmática y orgánica de la Constitución Política del Estado vigente en Bolivia. Se refiere básicamente al Tribunal de la Doctrina Mundial, que se divide en la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución. En la parte dogmática de la Constitución plasma en los valores supremos, principios rectores y derechos fundamentales y garantías o normativas constitucionales, ¿no? Y en la parte orgánica de la Constitución, se presenta a la ingeniería constitucional, que es el Estado plurinacional de Bolivia, que deberá responder al pluralismo, internacionalidad a los postulantes propios. Va a continuar luego mi compañero. Doctor, no sé si mi cámara se ve o no se ve. Está. Sí se ve, Giovanna, pero parece que no quiere salir en ella, ¿no? Procede. No es eso, doctora, no sé qué está pasando. Ya, vamos a continuar con la aplicación de la norma como herramienta legislativa. Si bien tenemos conocimiento de que el texto constitucional es la norma suprema, ¿no?, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, en la cual también tiene los principios y valores éticos morales, ¿no? Y en la temática más que nos dice, en la norma más primordial que nos dice el vivir bien para las personas, ¿no? En ese orden. Deberías darle a la vida, pero ya, bueno, ya terminé, no te preocupes. En ese orden, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hola. De mi maestría. Patricia, apaga tu micrófono, por favor. Sí, por favor, no he podido apagar yo, por favor. Gracias. Sigue, Giovanna. Culmina, por favor. Asimismo, podemos decir que en el orden de la Asamblea Legislativa Plurinacional que expresa el Ejecutivo Legislativo, la voluntad del soberano que tiene la obligación de hacer eficaz las normas, ¿no?, para el cumplimiento de las leyes y el desarrollo. Asimismo, los criterios y los preceptos para el marco principal de la Constitución Política del Estado.
Asimismo, también podemos mencionar, ¿no?, que dentro de este precepto, en el sentido de que nos dice, ¿no?, que la Constitución Política del Estado, dentro de la perdón, estoy nerviosa, dentro del Tribunal Constitucional elabora esta normativa, ¿no?, para que su ejecución sea de carácter obligatorio, ¿no? Asimismo, vamos a hablar también de la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia y su fundación. En el caso que nosotros ya tenemos conocimiento del expresidente Evo Morales, cuando quiso modificar, y también pues se logró, ¿no?, con la modificación de la Constitución Política del Estado, en la cual desde el ejercicio del 2005 él tuvo esta iniciativa, ¿no?, en la cual el 2006 logró tal vez ya concretar, y en la cual el 2009 ya pues se da el lanzamiento no se da el lanzamiento, sino se promulga ya la Constitución Política del Estado, pero también teniendo unos preceptos ya inclusivos, ¿no?, tanto del tema originario, las nuevas culturas étnicas que tiene Bolivia y demás situaciones que se han ido introduciendo dentro de este precepto de ley, ¿no? Bueno, de la Constitución Política del Estado, haciéndolo ya estable el modelo para nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. También podemos hablar sobre el test de compatibilización del artículo 1 de la Ley de la Ampliación de la Normativa. Esta nos habla respecto a la aplicación de la normativa con 5 preceptos establecidos dentro de la Constitución Política vigente. Esta sería el Consejo de la Magistratura, la elección del Contralor General del Estado, la reelección del presidente y vicepresidente del Estado Constitucional y las autoridades electas, ¿no? En el caso que, bueno, esto viene siendo desde la aplicación del mes del 22 de enero del 2010, en la cual ya estos cargos se van estableciendo mediante la Asamblea Legislativa, la que hace que se aplique este precepto, ¿no? Así también se puede mencionar sobre el artículo 2 del proyecto de ley de la aplicación de la normativa. Este nos menciona sobre el Consejo de la Magistratura, que debe ser elegido por 2/3 de los miembros, ¿no? Como también se puede mencionar que en todo acto legislativo o ya sea político, siempre tiene que ver el 2/3 más 1, ¿no es cierto? Para cualquier voto sea ganadero, ¿no es cierto? Asimismo, esto del Contralor General del Estado lo establece en ese sentido, y además se puede decir que en el sentido del proyecto de la norma general se limita en el desarrollo de su órgano referente al artículo 159, numeral 13, que dice la norma suprema se refiere a la preselección del postulante del Contralor General del Estado, que debe ser elegido por el Consejo de la Magistratura. Respecto al artículo 3 del proyecto de ley de la aplicación de la norma, este proyecto de ley sometida al control de la constitucionalidad previo al artículo 3 del Contralor General del Estado, será elegido a 2/3 de voto de los miembros establecidos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo que sea presentado, ¿no?, sus documentos y pueda ser aceptado para postular a este cargo. Asimismo, ¿cómo se llama? Ahí estoy súper nerviosa, doctor, va a disculpar. Con relación a la ley aplicable de las normativas referidas al artículo 4, confiere, establecidas en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, nos menciona...
Por nomás esta exposición llevarla. Suficiente, ¿ya? Suficiente. Compañeros y compañeras, a ver, vamos avanzando un poco en este tema. ¿Dónde está Limachi con Jimena Guzmán? Presentes, doctor. Hola Orlando, ¿dónde está ahora tu compañera Jimena Guzmán? Aquí, doctor. Esto, empiecen compañeros, ya saben, enciendan sus cámaras. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. El auto constitucional que vamos a presentar es el 0377, quebrado 2013-CA, bajo el expediente 03688-2013-08-CA. Ya. El control de constitucionalidad del proyecto de la Carta Orgánica de Entidades Territoriales remitido por Isaac Choque, que es el alcalde de Oruro, y Romualdo Torres López, que es el presidente del Consejo Municipal. Ambos pertenecen al gobierno autónomo del municipio de Oruro, no, mejor dicho, del departamento de Oruro. La síntesis o consulta que han hecho al Tribunal Constitucional se tiene que por memorial del 27 de mayo del 2013. Los consultantes del gobierno autónomo municipal ya antes mencionado remitieron al Tribunal Constitucional el proyecto de Carta Orgánica, donde indican que cumplieron con todos los requisitos exigidos para la aprobación. En su petición hace referencia a que solicitan la revisión y consideración del proyecto de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi del Departamento de Oruro. Dentro del trámite procesal dentro de la Comisión de Admisión, prácticamente ya se estableció que no han cumplido con los requisitos ya antes establecidos, puesto que este auto es ya un auto por no presentado. Anteriormente presentaron el auto, un auto constitucional que ya fue emitido por el tribunal, el 0208, quebrado 2013, del 17 de junio, donde se les planteó que estaba como para subsane, siendo que para presentar estas cartas orgánicas tiene que ser de manera participativa, siendo que no fue así, siendo que ambos, tanto el consejero, o bueno, mejor dicho, el presidente del consejo y el alcalde, solo los dos estaban firmando las actas. Entonces, no ha sido participativa, porque para ser participativa tiene que participar tanto la sociedad civil, y los sindicatos, etcétera. Por otro lado, le doy paso a mi compañero, al doctor Orlando. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Continuando con la exposición, doctor, como indicado la colega que me ha antecedido, el artículo 275 de la Constitución Política del Estado determina que cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Carta Orgánica que deberá ser aprobado por 2/3 del total de sus miembros previo control de constitucionalidad y entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante un referendo aprobatorio de su jurisdicción, ¿no? Pero para llegar a esto, pues el Código Procesal Constitucional también requiere que exista participación de la sociedad civil, ¿no? En el presente caso, el Tribunal Constitucional ha observado este aspecto y durante el trámite del proceso se han apersonado dos comunidades en las cuales ellos han manifestado su posición de poder pertenecer a este municipio,
¿no? Es decir, entonces que este municipio al elaborar su carta orgánica no ha cumplido con la finalidad de socializar su norma, ¿no? Seguramente ha sido elaborado de manera muy restringida y no ha sido puesto en conocimiento de los diferentes actores sociales. Es por eso que durante el trámite de este procedimiento se apersonan dos comunidades, ¿no? Por la cual ellos manifiestan que ellos no pertenecen a esta comunidad, que habrían sido incluidos indebidamente, y manifiestan que ellos pertenecerían a otros municipios, ¿no? Uno haciendo referencia al municipio de La Paz y otro haciendo referencia al municipio de Oruro, ¿no? Es por esta razón que el Tribunal Constitucional declara por no presentada esta solicitud de control de constitucionalidad de proyectos de estatutos autonómicos, ¿no? Luego he podido ver que posteriormente a este trámite han presentado otra solicitud que ha sido atendido mediante la Declaración Constitucional número 213-2015, ¿no? Por la cual ellos han obtenido que el Tribunal Constitucional les admita el trámite y se proceda a revisar la Carta Orgánica que ellos han elaborado, ¿no? Para lo cual el Tribunal Constitucional ha solicitado al INE brinde el detalle de las naciones y pueblos indígenas que ocupan este municipio. Ha procedido a realizar el análisis del proyecto de carta de la Carta Orgánica, y dentro de estos, entre lo más relevante que he podido evidenciar es que este municipio, antes de realizar esta solicitud, se llamaba el municipio de Paria, ¿no? Y ahora ellos intentaban llamarse el municipio de Soracachi, ¿no? Entonces este aspecto ha sido observado por el Tribunal Constitucional y en su parte dispositiva ha identificado incompatibilidad sobre la denominación que quieren utilizar actualmente, porque ellos estarían tratando de alguna manera crear, como si se tratara de crear un nuevo municipio, ¿no? Entonces, esta ha sido la observación que ha encontrado el Tribunal Constitucional, y finalmente el Tribunal Constitucional ha dispuesto que esta Carta Orgánica tiene que ser readecuado conforme a los lineamientos que establece el Código Procesal Constitucional. Muy bien, entendí el tema de ese municipio que quiere cambiar su nombre, ¿ya? Pasemos ahora sí, Norma, creo que estabas encendiendo tu cámara. Ya está tu compañero Juan Huanca. Presente, doctor Norma Choque. Mi compañero también está pendiente, seguramente ya se pronuncia. Enciendan sus cámaras y procedan, compañera Norma Choque. Y además, ustedes han escogido para que los demás no agarren su sentencia 0001-2014, si no me equivoco, ¿no? Procedan, por favor, compañera, ¿ya? ¿Dónde está Juan Huanca? Ya, perfecto. Procede, por favor, Norma. Buenas noches, doctor. Compañeros, buenas noches. El tema a exponer es... Un momentito, por favor. La Declaración Constitucional Plurinacional 001, quebrado 2014, el 7 de enero del 2014. Es la consulta sobre constitucionalidad de preguntas para referendo a instancia de la Asociación Caguazú y el pueblo indígena Caibependí Carobaicho, interpuesta por Vilma Velasco Aguilar, presidenta del Tribunal Supremo Electoral en su momento. ¿Cuál es el origen de esta consulta? Es la decisión del pueblo indígena originario, en este caso Caibependí Carobaicho, que el mismo ha sido refrendado por el Consejo Municipal de Gutiérrez. ¿Qué demandan? Demandan referéndum de iniciativa popular para la conversión del municipio de Gutiérrez a autonomía indígena originaria campesina. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo que el municipio de Gutiérrez se convierta en autonomía indígena originario campesino de acuerdo a los alcances, preceptos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley? Bueno, en esta declaración cabe resaltar algunos puntos que hace referencia a la misma. La legitimación
De conformidad al artículo 123 del Código Procesal Constitucional, establece en lo referente a la legitimación lo siguiente. A iniciativa estatal, el legitimado es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional o el presidente del Estado. A iniciativa popular, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. También cabe resaltar algunos conceptos a la cual hace referencia esta declaración. La plurinacionalidad habla sobre la plurinacionalidad, en la cual establece que las bases fundamentales de la plurinacionalidad son la interculturalidad, la pluralidad y el pluralismo jurídico. ¿Y qué es plurinacionalidad? Conlleva al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, a quienes se garantiza el ejercicio de su derecho a la libre determinación en el marco de la unidad del Estado, y que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a la ley suprema, a la norma suprema y a la ley. ¿Y qué es autonomía? La Declaración Constitucional Plurinacional 009-2013 identifica tres características esenciales de la autonomía. Uno, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias y fiscalizadoras, y por último, la ejecutiva en el marco de sus competencias. La autonomía legal, la autonomía tiene su base legal en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, al reconocer su derecho a la autonomía y al autogobierno, sobre la base del derecho a la libre determinación. Concretamente, el artículo 289 de la norma suprema establece que la autonomía indígena, originaria y campesina consiste en que el autogobierno, como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Otro aspecto importante que resalta esta declaración hace referencia a que la autonomía indígena, originaria y campesina no es similar a los otros tipos de autonomía regulados por la norma suprema y la ley marco de autonomía y descentralización. Su alcance comprende al autogobierno, a ejercerse según dispone el artículo 290, numeral 2 de la norma suprema, mediante sus propias normas, instituciones, autoridades y procedimientos, como ejercicio de su derecho a la libre determinación. Es decir, la autonomía indígena, originaria y campesina garantiza a las naciones, pueblos indígenas, originarios y campesinas la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutiva en el marco de sus competencias y atribuciones. Bueno, como es esta consulta hace referencia a la conversión de un municipio del gobierno autónomo municipal de Gutiérrez a una autonomía indígena originaria, debemos resaltar algunos aspectos. Acceso a la autonomía indígena originaria campesina mediante la conversión. Según la norma, establece el régimen autonómico, comprende la departamental, la regional, la municipal y la indígena originaria campesina, basado en los principios de unidad, cohesión y autogobierno. La conformación de la autonomía indígena originaria campesina se funda en tres elementos: el dominio ancestral, la voluntad de la población y la decisión de conformar una autonomía indígena originaria campesina. Los mecanismos de acceso a la autonomía indígena originaria campesina se dan mediante su conformación y conversión, cuyos requisitos varían dependiendo de la forma por la cual se opta. Y la conversión también está reglamentada. El artículo 294 de la norma suprema dice: la decisión de convertir un municipio en autonomía indígena originaria campesina se adoptará mediante referéndum conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley.
Los requisitos para acceder a la autonomía indígena originaria son también de conformidad a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la certificación de territorios ancestrales, otorgado por el Ministerio de Autonomías. En los casos de conversión, que es el tema al cual estamos haciendo referencia, el único requisito para dar lugar a la iniciativa es la condición de territorio ancestral. Bueno, esa es mi parte conceptual. Voy a dar paso a mi colega para que haga la complementación. Gracias, doctor. Colega Norma. 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 No nos escucha tampoco, pero Norma, ¿no? Perdón, doctor, mi Norma. micrófono había estado apagado, lo siento. Ay. Lo siento, No, mil pues, disculpas. Buenas tampoco noches, nos doctor. Buenas escuchaba. noches, compañeros. Doctor, ¿me escucha? Sí, no te preocupes, parece un poco mal con tu micrófono. Culmina todo lo que han estado haciendo. ¿Ya? Ya. Vamos. Buenas noches. Procede, Bueno, procede. prosigo, ya. Bien, esta consulta fue promovida mediante iniciativa popular, esto como mecanismo de participación democrática, directa y participativa, por las capitanías grandes, capitanes grandes de asociaciones comunitarias, Zona Caguazú y Pueblo Indígena Caiquependi, Carobaicho, como señaló mi compañero, para la conversión del municipio de Gutiérrez a autonomía indígena originaria campesina. La pregunta para el referéndum: ¿está usted de acuerdo que el municipio de Gutiérrez se convierta en autonomía indígena originaria campesina de acuerdo con los preceptos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley? Se declaró la constitucionalidad de esta pregunta bajo los siguientes fundamentos. El primero, inicialmente, se puede decir que inicialmente se señala que la pregunta es cerrada y directa, en el entendido que tiene un fin, un propósito definido, que es la conversión del municipio a autonomía indígena originaria campesina, que se manifiesta en una propuesta de un sí o no, en las opciones de un sí o un no, por cuya respuesta se pretende obtener una posición concreta, ya sea positiva o negativa. Es decir, las respuestas no dan lugar a una opción intermedia o de otra naturaleza o cualquiera que sea de la misma naturaleza. Segundo fundamento para que esta pregunta fuera declarada constitucional. Se encuentra formulada o redactada en términos claros, de fácil comprensión para los pobladores del municipio de Gutiérrez, toda vez que no contiene palabras ambiguas que generen confusión o alguna duda a tiempo de responder para los pobladores, además de que es concreta y precisa por tratarse justamente de que es una pregunta cerrada y directa. Tercer fundamento. La pregunta no es incompatible con la organización territorial del Estado plurinacional, toda vez que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia está territorialmente organizada en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originario campesino, como es el objeto de la presente consulta. Tampoco se contrapone al régimen autonómico vigente y regulado por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, es decir, la pretensión de la consulta de acceder a la autonomía indígena originaria campesina no quebranta, no se contrapone a los principios de unidad e integralidad del Estado, en virtud de que forma parte del régimen autonómico y de organización territorial del Estado de Bolivia, del Estado Nacional de Bolivia.
El artículo 289 y a 296 de la Constitución Política del Estado expresamente reconoce la autonomía indígena originaria campesina, que consiste en el autogobierno como el ejercicio del derecho a la libre determinación de las naciones indígenas originario campesinos. La forma de acceder a la misma vía conversión, según manda el artículo 294 del texto constitucional, no se contrapone al principio de unidad, que se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano. Entonces, podemos concluir que, señalando que en ejercicio del derecho a la liberación y dispuesto en el artículo 294 de la Constitución Política del Estado y en base a los principios de voluntariedad y autogobierno del Gobierno Autónomo Municipal de Gutiérrez, en este caso, se encuentra facultado para consultar a su población su voluntad de convertirse de municipio a autonomía indígena originario campesino. Y esta última sea definida mediante voto para que esta decisión pueda adoptarse en vía referéndum. Gracias, doctor. Perfecto, entendí el tema. A ver, creo que tenemos a nuestro último, le dejé al último, ni modo, porque le falló su pareja. Estamos porque revisé y no están Willy Huanca ni Limpia Silva. ¿O me estoy equivocando? Ya. Procede, por favor, Alejandro López, aunque sea sin pareja. Está bien, doctor. Bueno, buenas noches, doctor. Yo he escogido el auto constitucional 006, quebrado 2014-CA, que nos habla sobre el control constitucional de proyectos, estatutos autonómicos y cartas orgánicas, que ha sido remitido por el presidente del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, provincia Hernando Siles, del departamento de Chuquisaca. Como antecedente, cursa que mediante nota del Consejo Municipal de Monteagudo ha sido presentado el 12 de diciembre por el presidente del Consejo Gobierno Autónomo Municipal. En este sentido, con la petición de que se someta un control previo de constitucionalidad. De acuerdo al trámite procesal que se tiene, el mismo estaba con los plazos procesales dentro del plazo procesal establecido, y en mérito a ello es pronunciado, ¿no? En el marco normativo constitucional, el artículo 275 establece, de la Constitución Política del Estado, establece que cada órgano deliberativo de las entidades territoriales deberá ser elaborada de manera participativa y ser aprobada por 2/3 del total de sus miembros y previo control de constitucionalidad. Sobre la atribución que tiene la Comisión de Admisión, en este sentido, emiten una resolución estableciendo que la misma no habría cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Procedimiento Constitucional, que indica claramente en su parágrafo primero que que para el artículo 118 sobre su legitimación, que los mismos no han logrado acreditar ser miembros partícipes del Pleno Consejo. En este sentido, el tribunal emite un fallo indicando que ellos deberían, primero, en el plazo establecido por ley de 10 días, tener que subsanar estos detalles. Del estudio realizado, doctor, se tiene que una vez subsanado, presentan una nueva solicitud de control previo de constitucionalidad, que es en fecha 14 de enero del año 2015. La misma que ha sido solicitado mediante un plazo en la cual, mediante el decreto constitucional del 10 de septiembre de 2014, solicitan una suspensión del plazo procesal para efectos de recabar la documentación.
complementaria y posterior a esto se reanuda la misma solicitud. En el marco de esta solicitud se tiene presente que el tribunal indica que las disposiciones finales, la presente carta orgánica es aprobada mediante referéndum municipal y la misma va a entrar en vigencia a partir de su publicación. Sin embargo, destaca claramente que los miembros del Consejo Municipal deben subsanar nuevamente el tema sobre la incompatibilidad que tienen los artículos mencionados contra la Constitución Política del Estado. En la misma establece claramente que únicamente se debe tomar en cuenta la adecuación del proyecto de carta orgánica y que los mismos tienen que estar sujetos únicamente a las incompatibilidades efectuadas en el tribunal. Y ello implicaría que la modificación de este control constitucional conllevaría un nuevo proceso. ¿Terminaste, Alejandro? Sí, doctor. Ya. A veces se dan cuenta, a veces uno encuentra una resolución, ¿no?, del tipo que nosotros hemos estado estudiando, y la verdad no había mucho que sacarle, ¿no? Pero ni modo, es el módulo que nos ha tocado. Espero que no haya sido tan pesado para ustedes. Ahora voy a algo bien importante. A ver, voy a hablar con... ¿Hay alguien que quiera exponer ahorita que esté en clases? Muy bien, porque todos los que he podido revisar han expuesto. Somos tantos que paso un momentito revisando mientras los escucho a ratos, ¿ya? A ver, voy a ser puntual y directo con algunas personas. Les hablé, por ejemplo, que Indira Namibia estaba un poco delicada, hablé con ella, ¿ya? A ver, ¿dónde está Elita Aliaga? Nunca expuso, nunca vi. Lo mismo Milena Balcázar, idéntica situación. Lo mismo Márquez William Calvimontes, nunca lo conocí, nunca lo conocimos, mejor dicho, al igual que Johan Lorquio Chacón, al igual que Nila Roxana Condori, lo mismo con Janet Copa. Me preocupa porque no deben preocuparse los que han expuesto y han estado viniendo, no deben preocuparse, ¿ya? Va a mejorar el que asistió un poco más, como siempre les dije, ¿ya? Y evidentemente algunas resoluciones y la exposición de algunas compañeras y compañeros, especialmente las damas, ha estado muy exquisito en algunos temas. Tal vez es la suerte de haber conseguido y haber encontrado una resolución que les haya satisfecho, ¿no? Lo mismo me ha pasado. Ahora, me llama la atención, ¿dónde está Walter Marino Flores? Ha asistido todas las clases de Walter Marino. Qué raro que no esté ahora. Walter Marino expuso con algunos de ustedes, compañeras, compañeros. Bueno, Walter, hermano. Sí, doctor, estoy presente. Conmigo, me acuerdo, ¿verdad? Sí, doctor, sí, precisamente ese... Entonces ese es el nombre, eres el nombre que me faltaba. ¿Te acuerdas que hace rato dije, no ve, hay un nombrecito que habías repetido? Ya, no hay problema, a veces es excelente que haya estado. Ahora, nunca lo he conocido a Luis Alejandro Garbizo. Gracias. No, a ti, hemos aclarado eso. Nunca lo he conocido. Ha asistido a las dos primeras clases, por ejemplo, nuestro compañero Eustaquio Willy Huanca, que hoy día no está, ¿no? Me parece extraño, ¿ya? Por ejemplo, sería una persona que lastimosamente tiene que hablar, ojalá se comunique, a él sí, pero siempre háganlo por el grupo, no busquen temas, ¿ya? Va a tener que estar, ahorita les digo qué va a pasar, ¿ya? En el primer día también ha estado Alejandra Limpias, pero no ha estado nunca más, ¿ya? Pero por lo menos ha estado una primera vez, pero después ha dejado de asistir. Y obviamente no ha expuesto. Guillermo Pedro Mamani no lo hemos conocido.
Lo mismo que no lo hemos conocido a Carlos Maradei y tampoco lo hemos conocido a Mario Hernando Chile, tan histórico e interesante. Luego, Patón, igual hoy día no ha asistido y estaba, yo lo anoté y asistió las 2 últimas clases. ¿Ya? Debería también comunicarse porque por lo menos ha asistido 2 veces Patón. ¿Ya? No lo hemos conocido nunca a Silvia Quirós. Y Esteban Vargas tampoco, lo mismo que a Daisy Vélez, que nunca lo hemos llegado a conocer. Entonces, tengo preocupación con los compañeros, por favor, si alguien los conoce, que se comuniquen conmigo, Iván Adolfo Patón y Willy Wang, ¿ya? Esos son los que he apuntado, porque algún momento asistieron. Pero van a tener que someterse a un trabajo que va a ser duro. Y si la universidad me habla a las personas que no han asistido, que debo tomarles un examen, el trabajo va a ser larguísimo y va a, mire, yo les voy a decir en qué va a consistir. Los que no han rendido conmigo y los que he estado, específicamente les he dicho por qué están observados. Es un trabajo de resumen de todo lo que hemos pasado estas 5 clases, porque todas las exposiciones han sido sobre la materia. Por ende, tendrán que leer, les otorgará la institución las respectivas filmaciones y grabaciones para que puedan hacer sus resúmenes. Esos son para las personas que no han expuesto y no han asistido, que los he citado. Los demás creo yo que no deben, y las demás no deben preocuparse, compañeras y compañeros. ¿Ha sido tan claro este tema? Miren, déjenme un tiempito para que me aliste a mi reunión, además que la 5ª clase prácticamente era para ponernos al día a las personas que no habían podido exponer, ¿ya? Ha sido un placer, seguramente algún momento nos vamos a volver a encontrar conmigo, ¿ya? Y hasta la próxima y cuídense, ¿ya? Voy a entregar las notas, seguramente entre mañana y voy a hacerlo este fin de semana a más tardar y voy a enviarla a la universidad para que tengan. No soy un tipo problemático con las notas yo, compañeros, ¿ya? Pero soy muy exigente a quienes no han asistido a mis clases, ¿ya? Chao, un placer haber compartido con ustedes, compañeras y compañeros, ¿ya? Gracias, Chao, doctor. chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Amable, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias, doctor.